Damos la bienvenida al abogado Vicente Solano, profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Constitucional. Abogado Solano, bienvenido. Entendemos la delicadeza de esta situación que está pasando en el país. Polémicas decisiones de jueces, de fiscales, que son contrarrestadas por decisiones del presidente de la República, más allá de juicios de valor sobre si son acertadas o no, generan una situación en la cual queda en entredicho la independencia de poderes o de funciones, como se llaman aquí en Ecuador, del Estado. Se supone que la democracia está garantizada en parte justamente por la separación de poderes. La separación en un sistema democrático busca la independencia entre el poder o función legislativa, el ejecutivo y el judicial, pero esta situación se ve cada vez más débil y enredada en Ecuador. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este nuevo enfrentamiento que se perfila. Muy buenos días, querido Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y a todos a quienes nos ven y nos escuchan por la Antena 1. Sí, efectivamente, acudimos nuevamente a esta confrontación que se ha vuelto ya prácticamente, digamos, algo cotidiano entre lo que tiene que ver con las funciones legislativa y ejecutiva y obviamente también efectivamente con la función judicial. En ese sentido, como habíamos explicado en años anteriores, probablemente la conformación de la Asamblea y de cómo estaba incluso establecido los órganos de administración de justicia a nivel, en este caso, jurisdiccional y administrativo, hacía que, digamos, haya una especie de fluidez, diríamos así, aunque algunos dirían tal vez de cooptación, entre lo que era la Asamblea Nacional, el propio Ejecutivo y obviamente lo que era la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura en la época del correísmo. Sin embargo, hoy en día, ¿no?, por esa diferente conformación, en cambio, entramos en una especie, diríamos, pugna de poderes, ¿no? José Sánchez Parga decía, generalmente en el Ecuador hemos vivido momentos en los cuales la Asamblea Nacional o el anterior Congreso Nacional se ha enfrentado justamente al presidente de la República. Recordemos la época de Félix Cordero, inclusive, ¿no? Luego periodos posteriores en los que hemos visto efectivamente que el presidente de la República ha tenido que vivir en cierto momento, digamos así, confrontaciones directas con el Congreso de la Asamblea Nacional. En ese sentido, hoy en día nuevamente acudimos a esa situación con lo que sucede con el presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, hay que estar claros en eso, Gustavo. La teoría política misma nos explica también el derecho constitucional, es que más allá efectivamente de la situación, de las decisiones judiciales que se pueden dar por parte de estos órganos de administración, en este caso, y los órganos jurisdiccionales, y en este caso definitivamente la Fiscalía General del Estado, el gobierno nacional tendría efectivamente que asumir obviamente la decisión que ha sido dictada por parte de la Fiscalía General del Estado, justamente respetando, ¿no?, la independencia judicial y haciendo obviamente, ¿no es cierto?, un acatamiento de lo que señala, ¿no es cierto?, en este caso la función jurisdiccional. Lamentablemente en nuestro país vivimos momentos en los cuales efectivamente pues pareciera que la justicia no tiene, ¿no?, y nunca creo que ha tenido, digamos así, una confianza, ¿no?, diríamos, por parte de la población, por cuanto, pues, en efecto, estos órganos lamentablemente pareciera que tienen cierta parcialidad, ¿no?, y que es uno de los elementos que deberían rescatarse, ¿no?, la imparcialidad que deben tener los jueces y juezas al momento, ¿no?, de dictar una decisión judicial, o en este caso, ¿no es cierto?, la propia Fiscalía General del Estado. Y eso me parece algo importante, además, y un poco contradictorio, ¿no?, porque el propio presidente Lasso, en la segunda pregunta, ha planteado, ¿no?, la necesidad, dice, de mayor autonomía, ¿no?, por parte de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, hoy en día, ¿no?, se plantea, digamos, por parte del propio presidente, no hacer caso, o hacer caso omiso justamente a una decisión de la Fiscalía General del Estado, como digo, contraponiendo todos los principios, efectivamente, del Estado constitucional, que rescatan justamente la necesidad de la independencia judicial. Me parece un poco contradictorio, digamos, muy contradictorio, planteando una posibilidad de una pregunta que establece esta mayor autonomía de la Fiscalía, y que en cambio hoy en día, digamos, efectivamente no vamos a hacer caso a una decisión que efectivamente puede ser totalmente controversial, que podemos estar en desacuerdo, pero que es de un órgano que debe, en este caso, acatarse esa decisión.
Ahora, escuchábamos en nuestro segmento anterior declaraciones del doctor Pablo Valverde, quien fue juez de la Corte Nacional y es actualmente juez de la Corte de Justicia de la SUAY. Él exteriorizaba su preocupación antes de que se presente este último incidente, cuando el presidente Lasso señalaba que iba a presentar una lista de jueces ante la Fiscalía para que se les investigue, y elucubraba el doctor Valverde sobre la independencia de la justicia. Él señalaba primero de que no son todos los jueces y fiscales del país, que son más bien excepciones, pero que se vuelven notorias y escandalosas sus actuaciones, pero que esto de cualquier manera no justifica esta intervención, de que existen además mecanismos en la propia justicia que deberían encargarse de estos exabruptos que se presentan desgraciadamente con tanta frecuencia en el país. En efecto, ¿no? Yo me parece que es importante también indicar que sí, ¿no? Además ya de los propios correctivos disciplinarios que pueden existir efectivamente en el nivel administrativo, como reconocemos, parte de la independencia judicial no tiene que ver con la arbitrariedad por parte de los jueces, en este caso de las autoridades de la justicia, en cuanto a no tener ningún grado de responsabilidad en las decisiones que son emitidas por estos órganos, sino que también hay efectivamente una responsabilidad judicial también. En ese sentido, pues ya la propia Corte Constitucional ha establecido ciertas reglas justamente para la aplicación, ¿no?, de lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos, ¿no es cierto?, lo que denominábamos anteriormente, ¿no es cierto?, la manifiesta negligencia y otros tipos efectivamente de vulneraciones, en este caso a la posibilidad de efectivamente cometer errores en materia de la administración de justicia. Esto se lo puede hacer efectivamente, y esto igualmente también tiene un proceso eminentemente jurisdiccional. Eso quiere decir que otros jueces deben declarar efectivamente la manifiesta negligencia, ¿no es cierto? Sin embargo, me parece que lo más adecuado es que justamente los órganos de administración de justicia sean los que logren estos correctivos, garantizando, como decíamos, el principio de independencia judicial. Lamentablemente, y eso creo que ha sido una cuestión permanente, no solamente ahora, en el gobierno actual, sino en los gobiernos anteriores, y muy probablemente es un tema que siempre está a discusión, es la necesidad por parte del Ejecutivo de tener algún nivel de control o de intervención o interferencia también en la administración de justicia. Recordemos igualmente, tal vez eso decíamos ya hace un poco más de 30 años, ¿no?, cuando justamente también el propio expresidente León Febres Cordero mandaba sitiar la Corte Suprema de Justicia con tanques justamente para impedir que, ¿no es cierto?, los jueces o los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia pudieran, ¿no es cierto?, en este caso, asumir sus cargos. Entonces eso quiere decir, ¿no?, que en la historia del Ecuador realmente la independencia judicial ha sido uno de los elementos más débiles, lamentablemente, en la institucionalidad que tiene el Estado ecuatoriano. Como decíamos, lamentablemente eso también es expresión de la debilidad propiamente de las instituciones que tenemos en el Ecuador. Recordemos que desde el surgimiento de la nueva Constitución del 2008, justamente una de las apuestas era fortalecer las instituciones del Estado, porque, estimado Gustavo, realmente necesitamos creer más en las instituciones realmente que en las personas, porque lamentablemente no tenemos una fiabilidad justamente sobre cuál es el ejercicio, ¿no es cierto?, realmente imparcial que se puede hacer de las funciones que tiene, en este caso, una autoridad, sino que deberíamos realmente tener una fortaleza, sobre todo en la institucionalidad, más allá de las personas, realmente tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de creer uno en la administración de justicia, que lamentablemente no la tenemos, ¿no?, pero además efectivamente en las otras instituciones. Pero como no tenemos eso, lamentablemente, ¿no es cierto?, incluso el gobierno utiliza probablemente sus argumentos para señalar y decir que es necesario, ¿no es cierto?, hacer correctivos en la administración de justicia. No solamente ha sido este gobierno, recordemos ya hace más de 10 años cuando el propio expresidente Rafael Correa decía es necesario hacer una consulta justamente para meterle la mano a la administración de justicia. Entonces, como digo, no es algo novedoso, no es algo, digamos así, que sea fuera de lo corriente, el tema de que lamentablemente cada presidente intenta, digamos así, tener un nivel de control sobre la administración de justicia. Y eso realmente es preocupante porque, como digo, eso lo que genera realmente es mucha incertidumbre, inseguridad jurídica, porque lamentablemente muchas de las veces, ¿no?, entonces pensamos que es necesario tener algún nivel de intervención o, digamos, de interferencia por parte del presidente para poder garantizar probablemente que la administración de justicia esté o no a favor nuestro. Pues lamentablemente
Me parece que eso es un problema permanente que sí, como lo ha señalado también el doctor Pablo Alves, es necesario que la propia función jurisdiccional pueda ir corrigiendo este tipo de elementos. Porque si no, pues me parece que es un argumento también que se utiliza justamente para que nuevamente se quiera meter mano en la justicia, se quiera establecer jueces o ciertos jueces también que estén a favor justamente del Ejecutivo y que al final de cuentas garantizan, ¿no?, inclusive un grado de impunidad, un grado, digamos, de tratamiento diferente al que tendría, ¿no es cierto?, cualquier persona, en este caso, que está dentro del sistema de administración de justicia. Ahora, por ser históricas y reiteradas estas interacciones indeseables, no dejan de ser graves. Además que cada vez son más frecuentes y gravitantes en el país. Recordemos lo que sucedió profusamente en el 2022. Acciones de protección que fueron protagónicas en temas delincuenciales, en los enredos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura, en las decisiones con respecto a estos mismos organismos de la Asamblea Nacional o un juez que mandó a poner una placa en la Asamblea. Varias de estas acciones habían sido rechazadas por la Asamblea Nacional y sus principales dignatarios, calificándolos como injerencia en la función legislativa. La pregunta sería, ¿cuáles son los alcances y cuáles son los límites aceptables en este tipo de situaciones? Efectivamente, la independencia judicial, como decíamos, es un tema bastante complejo. Y no tenemos, digamos así, un modelo 100% fiable, ¿no? Pero sí hemos visto que los modelos que funcionan a nivel de Europa, de Estados Unidos sobre todo, garantizan un mayor accionar y una mayor libertad de los jueces y juezas frente a cualquier otro tipo de órgano, tanto interno de la Administración de Justicia, propio de la función jurisdiccional, como también externo, ¿no es cierto?, en este caso frente a los otros poderes del Estado. Pero inclusive, y a mí me parece que eso también hay que discutirlo, cuando hablamos de la ausencia de factores externos que condicionan la decisión judicial, inclusive hoy acudimos a un fenómeno mucho más complejo, que tiene que ver incluso con cómo, ¿no?, se amplifica mediante las redes sociales, inclusive, ¿no es cierto?, ciertos ya juicios que se efectúan inclusive en las redes sociales, también en los medios de comunicación, sobre diversos casos que efectivamente deben ser juzgados, ¿no es cierto?, garantizándose el debido proceso, garantizándose efectivamente todas estas garantías y derechos que contengan justamente la posibilidad de que la decisión judicial esté, ¿no es cierto?, totalmente avalada, que sea totalmente imparcial. En ese sentido, pues efectivamente me parece que hay que garantizar una mayor justamente autonomía de la función judicial. Para ello, yo creo que, como decíamos, hay elementos importantes en la propia Constitución, pero sí creo que también podemos acudir obviamente a ciertas reformas, ¿no? El propio accionar del Consejo Nacional de la Judicatura siempre ha estado justamente juzgado de una manera, digamos así, bastante controversial también, porque lamentablemente el Consejo de la Judicatura en años anteriores, usando justamente estos tipos de manifiesta negligencia, ¿no es cierto?, por ejemplo, de error inexcusable, ¿no?, se atentaba justamente contra la independencia de los jueces. Cuando un juez fallaba en contra del Estado, por ejemplo, recordemos, varios jueces eran inmediatamente, ¿no es cierto?, juzgados por error inexcusable y efectivamente salían de la judicatura. Eso lo que obviamente fue indicando es que no se podía, ¿no es cierto?, presentar, o no se podía, más bien dicho, admitir una acción de protección, por ejemplo, contra el Estado, porque básicamente eso implicaba que el juez inmediatamente sea, ¿no es cierto?, relevado de sus funciones jurisdiccionales. Entonces, claro, ese tipo de acciones han hecho pues que los jueces y juezas tengan mucha precaución frente al accionar del Consejo Nacional de la Judicatura. Sí es necesario limitar, obviamente, este accionar, porque el Consejo Nacional de la Judicatura es un órgano básicamente administrativo, de administración. No tiene ningún tipo de, en este caso, función jurisdiccional netamente. Pero, efectivamente, este Consejo de la Judicatura ha sido utilizado como una especie de espada de Damocles sobre los jueces para que a veces, si es que no están en connivencia con el poder, pues lamentablemente tengan que salir. Entonces, bajo eso me parece que es necesario fortalecer esa autonomía. Segundo, efectivamente, también esas reformas pasan por la Asamblea Nacional, efectivamente, por algunas reformas que tienen que ver con el Código Orgánico de la Función, en este caso judicial también, pero efectivamente me parece que otro tema importante es la necesidad justamente de que más allá
de la posibilidad de que el Ejecutivo, la Asamblea Nacional estén en desacuerdo, ¿no?, con las decisiones jurisdiccionales, claramente el derecho constitucional nos dice que esas decisiones deben ser respetadas. Se deben buscar los mecanismos, efectivamente, incluso para impugnar, ¿no?, para apelar esas decisiones. Estamos en todo derecho, efectivamente, para hacerlo. Me parece necesarísimo. Eso no implica, obviamente, ¿no es cierto?, la necesidad de no acatar las decisiones judiciales, porque eso al final, estimado Gustavo, y quienes nos escuchan y nos ven, es justamente lo que empieza a debilitar a la función judicial, porque lamentablemente no se cumplen las sentencias. Claro, si el presidente de la República, siendo el presidente, el primer personero, la primera autoridad que debería respetar las decisiones judiciales, no lo hacen, los ciudadanos, ¿cómo le podemos pedir que efectivamente se cumplan con las sentencias? Entonces, claro, lo que pasa a veces en la función judicial es que uno dice, ya ganaste el caso, ya tienes la sentencia, sí, pero no la cumples. Entonces, claro, efectivamente ese tipo de elementos abonan justamente más bien para que en efecto la función judicial, ¿no es cierto?, tenga una crisis. Luego de eso me parece que ya hay elementos importantes que están generando, me parece, una cultura jurídica que es mucho más respetable, ¿no? Por ejemplo, la Corte Constitucional, me parece en una decisión efectivamente histórica, finalmente hizo lo que debía hacer, ¿no? Por ejemplo, destituir efectivamente, ¿no es cierto?, a los miembros, en este caso a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque realmente, ¿no es cierto?, no habían cumplido con una sentencia efectivamente que ya había sido justamente dictada por el propio, en este caso, órgano. En ese sentido, me pareció importante porque eso disciplina también, obviamente, el accionar de las autoridades, de los funcionarios del Estado. Y aunque no es efectivamente, ¿no es cierto?, la meta o el objetivo siempre estar sancionando y disciplinando, es la única forma en la cual podemos empezar, obviamente, a garantizar que la justicia tenga una mayor credibilidad. Pero como digo, también un tema interesante, importante y que se debe discutirlo es cómo hoy las redes sociales amplifican inclusive, ¿no es cierto?, o ya deciden incluso la inocencia o la culpabilidad de ciertos procesados. Eso también efectivamente también debilita a la administración de justicia, porque claro, las redes sociales pueden efectivamente ya desarrollar un juicio paralelo que incluso puede ser mucho más efectivo que los propios juicios que se manejan en la administración de justicia. Muy peligroso efectivamente para la democracia, inclusive ese tipo de juicios que, como decíamos, están en los medios de comunicación, que resaltan obviamente en esta era de la información, en esta era de la infocracia que dice Byung-Chul Han, justamente el tema de cómo se define o se decide sobre la verdad de las cosas. Lamentablemente todo eso afecta a la administración de justicia, pero es necesario, creo que, tomar algunos de estos correctivos. Pero más allá de eso, me parece que es importantísimo de que las propias funciones y autoridades del Estado cumplan, ¿no?, con las decisiones judiciales para fortalecer justamente esos órganos y darles mayor autonomía. Abogado Solano, la teoría clásica de división de poderes, entendemos, se la creó y se reconoce en ella al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y Judicial. Aquí en Ecuador, con la nueva Constitución, se lo llamó más que poder, función, y se añadió una función electoral y una función de participación ciudadana. ¿Complica esta situación algo más el panorama, el escenario ecuatoriano? Efectivamente, estimado Gustavo, lamentablemente me parece que, bueno, podemos tener 3, 4, 5 funciones. Yo creo que eso no es el primer problema, pero sí podemos decir que el legislador constituyente no construyó lo que nosotros denominamos en teoría constitucional los checks and balances, los frenos y contrapesos que efectivamente deben existir entre las instituciones, entre estos órganos, entre estas funciones. Tenemos efectivamente además un presidencialismo reforzado que también fue, digamos así, sumado al ya presidencialismo fuerte que teníamos, pero ahora se reforzó justamente ese presidencialismo en la Constitución del 2008. Entonces, el problema es, si tienes un presidencialismo reforzado, si tienes una función legislativa depotenciada, que tiene menos, en este caso, atribuciones, y si tienes efectivamente frenos y contrapesos que no funcionan correctamente con las otras funciones del Estado, como la función electoral, como la función de transparencia y control social, con un órgano que efectivamente probablemente va a ser reformado en la consulta popular del día de mañana, lamentablemente bajo eso, si no tenemos estos frenos y contrapesos bien ubicados, pues podemos ver que lamentablemente quien sale, ¿no es cierto?, ganando dentro de esa disputa, de esa lucha, diríamos así, o de ese equilibrio de poderes, es la función ejecutiva. Eso hace que efectivamente, pues, el presidente de la República
tiene mayores atribuciones y lo cual hace que lamentablemente pues tengamos, como decíamos, este desequilibrio en cambio con las otras funciones del Estado. Es esa Por eso, consecuencia del presidencialismo. efectivamente, es consecuencia del presidencialismo reforzado. Me parece que eso es uno de los temas importantes que incluso el propio presidente Lasso algún momento lo dijo. Necesitamos reformar, ¿no es cierto?, en este caso la Constitución, para limitar un poco más los poderes justamente del presidente de la República. Pero eso lamentablemente se quedó en la campaña, porque hoy que teníamos una oportunidad también histórica de limitar justamente estas atribuciones al presidente de la República, no se lo ha hecho. Y lamentablemente, pues en ese sentido, como decíamos, incluso hoy me parece el propio presidente de la República como una especie de lecho de Procusto, ¿no? Más bien se ha acomodado más bien a este excesivo presidencialismo y lo utiliza de una forma en la cual obviamente él puede decirlo es necesario para gobernar, pero en efecto lo que hace, digamos, en base a la Constitución, es tener obviamente un grado, digamos así, mucho más alto de intervención en las otras funciones del Estado. Y esto, como digo, lamentablemente es porque el constituyente en el 2008 no supo establecer claramente estos frenos y contrapesos que nos permiten justamente, ¿no es cierto?, limitar al poder. Decía justamente Montesquieu, decía, solo el poder puede controlar al poder. Entonces, lamentablemente, si es que no tenemos esta posibilidad de tener cierto equilibrio entre las funciones del Estado, pues evidentemente vamos a tener que una de ellas va siempre a terminar, digamos, siendo o absorbiendo, digamos así, o tratando de absorber e intervenir a las otras funciones. Y es lo que pasa actualmente, ¿no es cierto?, con el Ejecutivo. Lamentablemente, como digo, eso sí es, yo creo que un mea culpa de todos quienes participaron en el proceso constituyente del 2008, en el sentido de haber fortalecido esas atribuciones del Ejecutivo. Hoy es importante y creeríamos también necesario de que se piense en una reforma constitucional para lograr, digamos así, tener un mejor equilibrio en cuanto a cómo se define justamente el ejercicio del poder entre las diversas funciones del Estado. Y estando la Fiscalía en entredicho en este último caso que se ha presentado y ha tratado el presidente de la República, ¿considera usted que la pregunta, no recuerdo qué número es, pero la pregunta que reforma a la Fiscalía General del Estado, me parece que es la segunda pregunta de la consulta popular, es adecuada o no? ¿Contribuirá en algo a mejorar la situación? Como decía, lamentablemente hay dos cosas, dos elementos que habría que plantear para responder esa pregunta. La primera es, nosotros hemos planteado justamente que el Consejo Nacional de la Judicatura se ha convertido en un órgano que interviene justamente cuando hay ciertas decisiones de orden jurisdiccional que no están de acuerdo al poder, o digamos en este caso al Ejecutivo, y que a veces justamente este órgano se ha convertido, como decíamos, en el instrumento de persecución de juezas y jueces. Entonces la cuestión es, ¿qué hacemos con otro órgano más? Igual, en este caso, que el Consejo de la Judicatura, pero que estaría dentro de la Fiscalía. Va a hacer lo mismo, muy probablemente va a servir para lo mismo. Pero, asimismo, ¿no?, como ya hemos indicado, el tema de la posibilidad de darle mayor autonomía, dice a la Fiscalía General del Estado, implica, ¿no es cierto?, crear este nuevo órgano. Sin embargo, el propio presidente de la República está diciendo ahora en cambio, no, yo no voy a hacer caso a un dictamen abstentivo que efectivamente fue establecido por parte de un fiscal. A mí me parece sí hay una especie de contradicción justamente entre lo que plantea la consulta y lo que está haciendo incluso ahora el propio presidente. La presidenta de la Corte de Justicia de Cuenca, de la SUAY, ponía dudas también con respecto a esta pregunta, señalando que no funcionan bien esos organismos que se auditan a sí mismos. Y decía, la Fiscalía no va auditar adecuadamente a la propia Fiscalía y a los fiscales. Sí, me parece que en efecto no hay esa posibilidad y no creo que tenemos, yo digo, incluso la posibilidad de que más allá de eso se pueda mejorar o generar condiciones para justamente responder con el combate a la inseguridad, porque justamente uno de los temas es garantizar, ¿no?, la mayor autonomía de la Fiscalía. Eso implicaría también, pues evidentemente, ¿no?, que se pueda mejorar, también diríamos así, por parte del cuerpo, en este caso de la Fiscalía General del Estado,
¿no? Sus dictámenes, obviamente, ¿no es cierto?, tener una mejor capacidad logística para poder responder a las necesidades que tenemos en cuanto al combate a la inseguridad ciudadana. Pero eso no se va a dar efectivamente solo con el poder crear un órgano autónomo, sino con la necesidad de tener más fiscales, de tener mejores fiscales también, de que haya un sistema efectivamente de evaluación, un sistema en este caso que garantice obviamente una carrera, ¿no es cierto?, por parte de la Fiscalía. Pero esto no se indica o no es, digamos así, uno de los elementos que más se discuten en la pregunta. En realidad, no necesitamos solamente que tengamos un órgano efectivamente que pueda autocontrolarse o autorregularse, ¿no? En cambio, sí necesitamos, en este caso, muchos más fiscales, necesitamos, en este caso, fiscales mucho más probos, necesitamos, en efecto, ¿no?, cambiar algunos elementos de la Fiscalía, pero me parece que lo otro es más grave, ¿no?, lo otro es más complejo, la posibilidad de, efectivamente, de decir, vamos a darle más autonomía a la Fiscalía, pero luego decimos, cuando no nos gustan las respuestas que da la Fiscalía, no le hacemos caso a la Fiscalía. Me Ahora, parece que eso es mucho más complejo. para finalizar, abogado Solano, y refiriéndonos a este nuevo incidente que ha sido, en el cual ha sido protagonista el presidente de la República con esa cadena nacional que se dio ayer, con estas injerencias indebidas entre poderes o funciones del Estado, ciertamente generados por polémicas decisiones de jueces y fiscales, ¿en qué medida se generan consecuencias que ponen en riesgo la seguridad jurídica y el Estado de Derecho? Sí, estimado Gustavo, ya no tenemos probablemente tanques, ¿no?, para poder, en este caso, evitar que los jueces de, en este caso, las altas cortes puedan, en este caso, asumir funciones, pero sí tenemos efectivamente mecanismos que me parece que son realmente, no son mecanismos primero constitucionales, me parece que más allá de la pugna de poderes que puede existir, es necesario garantizar, ¿no?, la vigencia del Estado constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los poderes del Estado, inclusive la propia función legislativa, función ejecutiva y las demás funciones, tienen que acatar efectivamente, ¿no es cierto?, las normas que están dispuestas en nuestra Constitución. Esas normas establecen una cuestión importantísima, justamente que la justicia, ¿no es cierto?, se basa en la soberanía popular. El pueblo es quien le da justamente, ¿no es cierto?, al Estado la posibilidad, la potestad de administrar justicia. En ese sentido, ¿no es cierto?, más allá de que podamos discrepar con ciertas decisiones judiciales como hemos establecido, lamentablemente, ¿no?, el propio presidente de la República está hoy en día jugando, ¿no?, y exponiendo justamente a la inseguridad jurídica, ¿no es cierto?, de todos y cada uno de los ecuatorianos. Porque el tema es entonces si el día de mañana hay cualquier otro tipo de sentencia que no le guste al poder, que no le guste la Asamblea Nacional, que no le guste la función de transparencia y control social, ¿no es cierto?, esa función va a decir, yo no hago caso a, ¿no es cierto?, los jueces y juezas que efectivamente han dictado una sentencia. Eso implica, evidentemente, romper con la independencia judicial, romper con la división de poderes y, obviamente, con la vigencia del Estado constitucional, pero, obviamente, con la vigencia de las y de los derechos, efectivamente, que tienen los ciudadanos. Entonces, por lo tanto, me parece que es realmente un ejemplo que no es el de los mejores, que pone justamente en jaque también, como digo, la vigencia del Estado constitucional y que lamentablemente lo hace el presidente de la República, ¿no? Como he señalado, esto no es además un buen ejemplo además para la ciudadanía, porque claro, nosotros vamos a decir el día de mañana, bueno, si yo no quiero acatar una sentencia, ¿no es cierto?, yo creo que esa sentencia no es correcta y no voy a acatar la sentencia, ¿no? Esto es realmente muy grave para la institucionalidad del Estado, para la institucionalidad en el país y obviamente para la confianza que debe tener el propio presidente de la República, ¿no? Porque como digo, muchas de las veces usted ha visto en otros países, ¿no?, justamente se dan decisiones judiciales muy controversiales, pero se respetan efectivamente, más allá de que uno pueda discrepar con el contenido de esa sentencia, que hemos visto incluso que presidentes, ¿no es cierto?, han dicho, no estamos de acuerdo, pero haremos caso, impugnaremos, apelaremos. Hay los recursos, efectivamente, ¿no es cierto?, y los medios para poder establecer la posibilidad, ¿no es cierto?, de contrarrestar esas acciones, obviamente, de orden judicial, pero que tenemos que hacerlo en el marco justamente de la Constitución y en el marco de las instituciones, y en bienestar, obviamente, también, y en la garantía de que todas y todos podamos decir, si es que el día de mañana hay una sentencia, ¿no es cierto?, por parte de un órgano jurisdiccional, sabemos que esa sentencia se va a cumplir. Si no tenemos esa seguridad, lamentablemente, estimado Gustavo, esto implica que realmente no tenemos un Estado fuerte,
porque como está pasando, ¿no? Tenemos lamentablemente que el Estado está bastante débil frente a otros, no solamente en este caso agentes externos, sino efectivamente también, como decíamos, incluso frente a los propios agentes internos, ¿no? Que son los que desestabilizan. Gracias. Gracias a abogado Solano por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias, Gustavo. El abogado Vicente Solano es catedrático universitario experto en Derecho Constitucional. Son las